Estamos de vuelta en Infórmate en esta entrevista con Fidel Lorenzo. Fidel, Ana dejó una pregunta antes de la pausa. ¿El fenómeno social que plantea o que representa una nueva etapa de la sociedad a los foques? Bueno, esta es la sociedad a los foques. Mira, lamentablemente no ha sido posible regular los medios de comunicación virtual, digital. En ninguna parte del mundo se ha logrado. Digo, sí, en Rusia, en China. No hay que se atreva a salir con ese tipo de barbaridad, de morbosidad. En la República Dominicana, lamentablemente, eso habla de lo que decían al principio. O sea, hemos avanzado. En esa parte de la comunicación estamos retrocediendo. Porque un instrumento que podría ser utilizado para educar, para formar, para enseñar valores, principios éticos, morales, espirituales, está siendo usado para pervertir a las nuevas generaciones. O sea, esa generación de Alofoque en el área de entretenimiento, porque hay otros espacios que sí son formativos y que tienen profesionales que hacen un buen trabajo. De los grupos de él. Sí, pero en esa parte del el entretenimiento es un espacio para promover el morbo, la promiscuidad, la prostitución, el lavado de activos y muchas cosas no santas. Pero no cuando tú ves que en una producción de él se conectan más de 1 millón de personas, 24 horas, y la gran mayoría desde aquí, desde República Dominicana, tú como sociólogo, ¿cómo tú evalúas la sociedad dominicana? Que no tiene formación, no tiene educación. Porque eso es una realidad, lo de Alofoque. Es una realidad. Es una realidad. Pero es una realidad de una sociedad que ha sido abandonada en cuanto a un pensamiento crítico. Porque, ¿qué contenido tiene eso? ¿Qué sentido tiene? O sea, lo que se habla ahí, yo no lo he visto, pero escucho a mi secretaria hablando, que la ve. Y escucho a la conserje, que es una señora mayor, ella va a ver este programa, no voy a decir su nombre, hablando de eso. No, pero ustedes no tienen oficio, que se pierden su tiempo poniendo eso, tantas cosas importantes que hay para educarse en las redes sociales y en la tecnología. Pero precisamente, mira cómo tú ¿Cómo dices, llega? mira Porque cómo tú dices, realmente es lo que a la busca. conserje que lleva una persona de cierta edad, a la secretaria que se supone, Sí, pienso joven, que tiene una edad medio, fíjate cómo ese contenido llega a ellos. Exacto. Entonces, ahí es que tú debes de cuestionar o de analizar qué está pasando con la sociedad. Claro, porque entonces hay veces que tal vez muchos sectores, por ejemplo, critican a los foques porque eso es lo que está dando. No, él identificó lo que Exacto. quiere la sociedad y eso le está vendiendo, porque ese es el negocio de las plataformas ahora mismo. Es triste, es lamentable que nos estemos enfocando por esa vía, pero lo más triste es que recursos del Estado vayan a patrocinar ese tipo de contenido. Porque yo creo que los recursos del Estado deben enfocarse en lo que va a dejar una formación positiva a la sociedad, aunque su audiencia no sea la más grande, no sea la mejor. Porque cada vez que empresarios, que nosotros le exoneramos impuestos, cada vez que instituciones gubernamentales ponen su publicidad en esos medios que venden la promiscuidad, estamos nosotros patrocinando a que programas serios de contenido tengan que cerrar por falta de sostenimiento, de sostenibilidad. Entonces, en algún momento hay que hacer un pare y hay que decir, no, pero espérate, ¿a dónde vamos a llegar? Porque si esa sociedad sigue creciendo, es que entre el mar en los próximos años. O sea, no vamos a poder competir. Y ahí parece que está prohibido pensar. La gente deja el cerebro
afuera cuando entra a esos espacios. Lo dejen los plásticos. Sí, o esos cerebros están nuevecitos, no se han usado. Entonces, Fidel, así no puede ser. A propósito de eso, para evitar que entre el mar, vamos a hablar qué está haciendo la Fundación Justicia y Equidad Social que tú presides. Mira, nosotros ya tenemos 11 años, año por año, ni siquiera en la pandemia fallamos, de organizar un congreso que se llama Familia a Toda Prueba. Y quiero decirle a ustedes que el primer expositor de ese congreso hoy es el presidente de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, Mike Johnson. En el 2014 hicimos nuestro primer congreso y él habló de Constitución y familia. Lo recuerdo en ese evento. Ahora cuentan, un paréntesis, cuentan ahora con apoyo de Estados Unidos que los tenían antes, ¿verdad que sí? Como que están un poquito mejor las cosas. Bueno, no se ha hecho efectivo todavía, pero la atmósfera es mejor. Cada año tenemos un tema diferente dependiendo de la urgencia. El año pasado fue salud mental y paz familiar. Llevamos allí profesionales como José Miguel Gómez, Francis Báez, de diferentes ámbitos de la salud mental, que hicieron muy buen trabajo. Bienvenida, González. Este año el tema es cultura de paz y mediación de conflicto. Y vamos a abordar temas con expositores nacionales e internacionales. Va a estar el doctor César Vázquez de Puerto Rico, un cardiólogo de mucha experiencia que trabaja el tema de familia. Va a estar también Ángel Gomera abordando el tema de la cultura de paz, que es un experto en esa área. Sonia Espejo, la magistrada Sonia Espejo. Vamos a tener a esta niña, a Alexandra Iches, Neisser Reyes de la Embajada de Nicaragua, que va a abordar el tema de la educación para la paz. Nicaragua ha logrado avanzar mucho, incluyendo en la asignatura de educación preuniversitaria la cultura de paz y formando comités de paz en todos los municipios del país. Y es efectivo. O sea, vamos a tener muchos expositores hablando, el presidente del Colegio de Abogados hablándonos acerca de la mediación de conflicto y el nuevo Código Penal. Una buena matrícula de expositores tenemos. Ya el cupo está lleno. Tenemos inscritos ya 400 personas. Es en la Biblioteca Nacional Pedro Enrique Sureña, aquí en el Auditorio Profesor Juan Bosch. Sábado 18, de 8 de la mañana a 5 de la tarde. En este mismo mes de octubre. A propósito, ¿qué tanto se ha avanzado en el país con la salud mental? Un tema que está en boga, Eso está en cero. Que debió de estar siempre en boga. Eso está en cero, en la salud mental. Vi ahora esta semana que lanzó una iniciativa el grupo Panorama. Con Miguel Medina. Una excelente iniciativa, muy necesaria. Ojalá todos los medios de comunicación iniciaran campañas como esta. Creo que estaríamos en mejor lugar. Yo creo que sí, que los medios deberían sumarse, la sociedad civil también. Y el gran desafío es para el gobierno, porque aquí todavía, por ejemplo, no creo que llegamos a 70 médicos psiquiatras en ejercicio. Aquí no existe un trabajador social, psicólogo. La seguridad social no incluye en su catálogo la salud mental. Ya usted se puede imaginar. O sea, ahora es que aquí se están comenzando a abrir algunas consultas de salud mental en los centros médicos del país. Pero no existe una estructura. Esa es otra área, por ejemplo. El ministro de Educación debería nombrar cientos de psicólogos educativos en los centros de educación del país. Nosotros tenemos un centro educativo con 700 y más estudiantes y nosotros nada más tenemos 2 psicólogos nombrados. ¿Usted cree que 2 psicólogos van a dar abasto para 700 estudiantes? Deberían tener por lo menos 10 psicólogos con tantos problemas que hay ahora y se suman los problemas de los padres, de la familia. Entonces tenemos miles de psicólogos graduados que no consiguen un trabajo. Y es una necesidad. Usted ve que en Estados Unidos a la gente le asignan trabajadores sociales, que le da seguimiento y hasta lo visita a su casa. Aquí no, aquí es sálvese quien pueda. Y por eso tantos crímenes que usted ve que ocurren
Cuando usted lo mira, usted dice, no, pero esta persona tenía problemas mentales. Pues, ¿cómo es posible que una madre va a envenenar a sus 3 niños y se va a quitar la vida a ella? Ahí hay un problema de salud mental, pero nadie lo estaba tratando, nadie le está dando seguimiento. O sea que muchos de esos problemas se podrían evitar, la violencia bajaría, el desastre bajaría en los barrios, en las comunidades, si tuviésemos más atención. Deberían los legisladores revisar la ley de seguridad social, enfocarse más en las personas vulnerables y que desde las unidades de atención primaria, que son muy pocas, pueda también asignarse psicólogo que le dé seguimiento a las personas que tienen problemas. Entonces podemos resumir que el problema de República Dominicana es el sistema. Es que los gobiernos que han pasado por República Dominicana no se han enfocado No. en esas partes que son las esenciales para un país, como la educación, social, la salud, los temas sociales. Entonces, estamos en cero, Fidel. En ese punto estamos casi en cero. O sea, la aguja se puede mover, pero no llega a 10. En lo básico, básico. La gente no tiene acceso a la salud mental. Lamentablemente, no encuentra dónde ir. Si yo llamo a mi seguro no tiene. Ni siquiera los que pagan seguro, mucho más los que no pagan seguro, no tienen dónde ir a una consulta. Y los que pueden ir donde un psiquiatra, usted va donde el doctor Dunker y yo sé que le va a cobrar por lo menos 5,000 pesos por una consulta. ¿Tú entiendes que una parte del problema en el país con la educación, la salud, tiene que ver con la migración haitiana? No creo, no. Ya esos problemas existían. Se han agravado un poco más por la carga. Obviamente baja el presupuesto, se invierte más en la población haitiana, pero ese problema nunca ha estado resuelto. O sea, aquí la educación nunca ha sido buena. Digo, en las generaciones de nosotros, porque tal vez en otros tiempos era mejor, pero que no era mejor, porque en aquellos tiempos una persona que tenía un 8º grado ya era un profesor. Sí. Y daba clases. Claro. Entonces uno no sabe. Pero ahora no, es que no existe una educación que ayude al ser humano, ni siquiera la lectura comprensiva. Yo tengo amigos que son profesionales y yo les mando un texto para que lo lean, un memorándum, y no ven nada de lo que está ahí. ¿Qué tú crees del 4%? ¿Era factible en el momento que se aprobó o no? Era factible, pero no existía una estructura para el aprovechamiento. Entonces el dinero se ha ido donde los ricos y los organismos internacionales. ¿Cómo? Explícame eso. PNUD, que se ha convertido en un contratista del Estado, en lugar de un socio para dar respuesta a las necesidades vulnerables, el PNUD ahora es un contratista del Estado, hasta para construcción. Entonces el PNUD se ha llevado una gran tajada del 4% para la educación. Se lo ha llevado Educa, que es del Consejo Nacional de la Empresa Privada. Se lo ha llevado el amigo suyo, Pepín Corripio. Se lo han llevado los grandes empresarios. Y lo que se ha llevado la corrupción en las uñas. Quienes menos se han beneficiado son los estudiantes y los trabajadores del sistema educativo. Los profesores sí han avanzado, pero lamentablemente ha habido muy poca capacidad operativa en el Ministerio de Educación para manejar tantos recursos. A final de año lo tiran por la borda para aparentar que aplicaron el presupuesto. El año antepasado y el año pasado se aplicó menos del 80% del presupuesto de educación. El año antepasado quedaron más de 20,000 millones de pesos sin utilizar del presupuesto. Sin embargo, hay escuelas que dan vergüenza, niños cogiendo clases debajo de los árboles, escuelas cayéndose, no tienen tecnología, no tienen aire acondicionado, 40 y 60 niños en un aula, y estamos hablando de que un ministro dice que no pudo aplicar 20,000 millones de pesos en un año que le sobraron.
Ahora la pregunta es, ¿de verdad sobra ese dinero o solamente está en los libros? O si sobran, ¿dónde van esos recursos? Sí. Esa es una buena pregunta. Sí. ¿En qué se invierten Sí. entonces esos recursos? ¿Qué Sí. se hace con ellos? Sí. Entonces, esa es la realidad de los recursos del 4% para la educación, lamentablemente. Fidel, a propósito de todo esto, la fundación tiene ahora una actividad. Háblanos de esa actividad, como noviembre es el mes de la familia, cómo impacta y cómo involucra a personas que a lo mejor se interesen en participar en ese tipo de actividades. Sí, mire, el Congreso Familia a Toda Prueba ya tiene ¿cómo sería? 11ª versión. Este año nosotros cambiamos de noviembre porque noviembre es un mes muy convulso. Por ser el mes de la Constitución también, está lleno de actividades oficiales del Estado. Entonces decidimos colocarlo la 3ª semana de octubre, que es un mes un poco más libre, víspera al mes de la familia. Y este año estamos siendo bien objetivos con el Grupo Meta. Vamos a tener ahí estudiantes de bachillerato, vamos a tener educadores, directores de centros educativos, trabajadores de la conducta, abogados, comunicadores, que estarán dándose cita el día 18 de octubre, desde las 8 de la mañana hasta las 5 de la tarde en la Biblioteca Nacional Pedro Enríquez Ureña, en el Auditorium Profesor Juan Bosch. La idea es que las personas allí salgan equipadas con herramientas que puedan multiplicar en su área de acción. Nosotros preparamos toda una estrategia para desarrollar un plan sobre cultura de paz y mediación de conflicto. Después de este congreso, entonces vamos a tener mini congreso en 5 regiones del país, en la región sur, este, norte y en el Gran Santo Domingo. O sea, con grupos bien estructurados, bien plural, que se conviertan en multiplicadores, porque la República Dominicana necesita construir una cultura de paz y trabajar por eso. Ese es el objetivo del Congreso Familia a Toda Prueba este año, que su lema es cultura de paz y mediación de conflicto. Quise preguntarte, Fidel, se viralizó en esta semana una información que dio el ministro de Trabajo de que está proponiendo que se incluya en el código que los domingos sean laborables. Mira, ahí con el código está pasando algo parecido al Código Penal, metiendo rumores, metiendo cosas que no van a pasar ni van a ser, con el único objetivo de que el código no sea aprobado. Usted ve eso que metió Cholitín, y que no se haga devocional en los centros de trabajo, que se prohíba leer la Biblia y orar. Sí. Eso es disparate. Eso es entretenimiento. Entretenimiento. Eso mismo que pone Eddie Olivares es entretenimiento, porque como ya el Senado consensuó la aprobación del Código de Trabajo, y entonces ahora quieren que en la Cámara de Diputados se arme ahora vista pública, pero todo es excusa para no aprobar el Código de Trabajo. Dándole larga al asunto. Todo eso que usted vea que surge de aquí para allá, no le haga caso a eso. Que eso nada más es un entretenimiento para que el código no sea aprobado. Aquí hay leyes que cuentan con el 80% de la matrícula usted sabe, usted ha cubierto la fuente del Congreso. Tenemos mucho viendo esa discusión, claro. que nunca llega a su fin. La misma reforma de la ley de salud, de la salud mental también. Sí. Y no es por falta de consenso de los legisladores. Ellos están consensuados. Son intereses que vienen de afuera. Eso mismito es lo que pasa con el Código Laboral. Los intereses son muchos de ese sector voraz, empresarial, que lo quiere todo. Wow. Fidel, antes de concluir, invite a la gente a esa actividad que ustedes tienen. ¿Dónde va a ser? Bueno, para nosotros es un honor contar con su presencia en el Congreso Familia a Toda Prueba, el 11. Y es el 18 de octubre, 8 de la mañana a 5 de la tarde, Profesor Juan Bosch, Biblioteca Nacional Pedro Enríquez Ureña. Así que les invitamos. La familia
necesita atención. Vamos a dedicar tiempo, vamos a dedicar recursos para que juntos podamos construir una cultura de paz y tener una mediación de conflicto positiva y bajen los niveles de violencia en nuestras comunidades. Ese es el aporte que están haciendo ustedes a la sociedad. Así es. Pero vamos a cerrar Infórmate con sus recomendaciones para las políticas públicas del Estado en torno a este tema. Mira, el Estado debe ser responsable, o aspiramos que sea responsable, porque es una aspiración. La Constitución apoya la protección de la familia, del matrimonio, invertir. El Estado tiene que ser coherente. Nosotros necesitamos que la República Dominicana, como otros países, cuente con un Ministerio de la Familia que unifique a la juventud, a la niñez y a las mujeres también y a los hombres, y que no nos confronte a los unos con los otros, para que podamos construir familia fuerte y tener una sociedad fuerte. Gracias, Fidel. Muchísimas gracias, Esta es Fidel, su por casa. acompañarnos. Gracias, Claro gracias, que sí. gracias. Infórmate siempre está abierto para apoyar. Aquí estaremos siempre. Vamos a una pausa. Al regreso todavía hay más contenido en Infórmate.